La tregua en Medio Oriente voló por los aires una vez más. Estados Unidos e Irán reanudaron los ataques mutuos. Primero fue el derribo de un helicóptero de guerra del ejército estadounidense que estaba cerca del estrecho de Hormuz y de las costas de Omán. Washington afirma que un dron iraní tumbó su aeronave, pero Teherán lo niega. Después de eso, el Comando Central estadounidense atacó varios puntos del sur iraní e Irán replicó con misiles a 3 países del Golfo. Todo durante un supuesto cese al fuego que se pactó el 8 de abril. Les contamos más en el siguiente informe. Tras lanzar una serie de ataques contra Irán, las fuerzas estadounidenses han confirmado que la operación ha concluido. Pero ahora las negociaciones están en vilo. En un día, Donald Trump pasó de un tono optimista a uno beligerante. El ejército iraní es un completo desastre. Gran parte de él, como su armada y fuerza aérea, ya ni siquiera existe. Han sido totalmente derrotados. Irán solo habla y no actúa. El matón de Oriente Medio está muerto. Han tardado demasiado en negociar un acuerdo que les habría beneficiado enormemente. Ahora tendrán que pagar las consecuencias. Mientras que la postura de la República Islámica también dista mucho de ser conciliadora. Lamentablemente, Estados Unidos está socavando este proceso diplomático, tanto por sus mensajes contradictorios y sus constantes cambios de postura y exigencias, como aún más grave por las reiteradas violaciones del alto el fuego. Naturalmente, cualquier proceso diplomático se ve afectado cuando se recurre a la fuerza y se cometen acciones ilegales en el campo de batalla. El ataque de Estados Unidos fue una respuesta al derribo por parte de Teherán de un helicóptero Apache estadounidense sobre el estrecho de Hormuz. Los 2 pilotos de la aeronave lograron escapar sanos y salvos y fueron rescatados por una lancha no tripulada estadounidense. Según la televisión estatal iraní, Keshm, una isla situada en el estrecho de Hormuz, fue alcanzada por proyectiles lanzados desde aviones de combate. Los medios estatales también informaron de explosiones escuchadas en Bandar Abbas y confirmaron un ataque contra una torre de telecomunicaciones y 2 depósitos de agua en las localidades de Sirik. La República Islámica respondió con su propia oleada de ataques, lanzando drones y misiles contra bases militares estadounidenses en Bahrein, Kuwait y Jordania. ¿Qué puede pasar ahora y quiénes pagarán estos ataques? Es lo que discutimos en el debate de France 24. Yo soy María Clara Calle y le doy la bienvenida y les agradezco a nuestros 2 invitados por estar con nosotros. Nos acompaña Pedram Fanian, historiador, analista internacional y fundador del proyecto Irán, quien se conecta desde Toronto, en Canadá. Y en Sao Paulo, Brasil, está Breno Altman, periodista, escritor y fundador del portal de noticias brasileño Opera Mundi. Gracias una vez más por estar aquí con nosotros. Y también un agradecimiento a quienes nos ven y a quienes nos siguen en redes sociales, donde estamos como @France24-ES. Y las gracias también es para quienes nos escuchan, porque recuerden que todos los episodios de El Debate de France 24 en español los pueden escuchar a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Pedram, comienzo con usted. ¿Se puede decir entonces que la tregua ya no existe y que se reanudó la guerra? ¿O qué tiene que pasar para hablar de una guerra total? María Clara, Breno, mucho gusto estar con ustedes. Y es un placer tener este debate y esta conversación con ustedes hoy. La estrategia de Irán ha sido extraña en el sentido que Irán, igual que Trump y los Estados Unidos, está buscando un acuerdo. Esto sí, para mí es claro que para que el régimen pueda sobrevivir, busca un acuerdo, como ha hecho en varias ocasiones en su historia. Sin embargo, la estrategia de Irán tiene un elemento que a mí me parece riesgoso, aunque a la República Islámica puede ser que se ve, aunque está logrando resultados. Irán quiere seguir amenazando a Israel, a los Estados Unidos y a los países en el Golfo, los países árabes, para demostrar que su poder está todavía vigente. Y esta agresión, que es una legítima forma de fortalecerse en las negociaciones, no estoy pasando un juicio moral, sino puro estrategia, puede ser que sirve.
¿Por qué? Porque ya podemos ver que hay una fisura entre Netanyahu y Trump. Trump está buscando un acuerdo. El acuerdo quizás no va a ser satisfactorio para Israel y Netanyahu. Y los iraníes vean que los Estados Unidos está muy animado a lograr un acuerdo. Y en la lógica de la República Islámica, atacar, amenazar, puede demostrar que Irán tiene armas, tiene el ánimo, tiene el control del estrecho de Hormuz y como una estrategia de demostrar su poder, cree que puede lograr un mejor acuerdo. La pregunta es si esas amenazas ya pueden pasar un límite y puede producir el efecto contrario a lo que desea la República Islámica, que los Estados Unidos reacciona fuertemente, la cual para Israel puede ser una reacción positiva, porque Israel está mucho menos inclinado a un acuerdo con Irán. O sea, Irán está tomando, en mi perspectiva, un alto nivel de riesgo. Breno, ¿y ese límite del que habla Pedram ya se superó? ¿Se puede hablar de una guerra total o esa guerra total todavía no ha comenzado una vez más y se puede seguir hablando de una tregua en Medio Oriente o al menos entre Estados Unidos e Irán? Antes de todo, muchas gracias por la invitación. Un honor estar con ustedes. Mira, yo no creo que se pueda hablar en ese momento que se volvió a la guerra total. Yo creo que estamos en un periodo, en un momento de medición de fuerzas entre los protagonistas de ese conflicto. Recordémonos siempre que Irán tiene una estrategia defensiva. Irán no ha empezado la guerra y Irán no ha rompido el alto de fuego. El alto de fuego ha sido rompido en algunos momentos por Estados Unidos con ataques puntuales y después por Israel, porque Israel no ha respetado el alto de fuego en Líbano y siguió avanzando cuando el alto de fuego es muy claro de que eso involucraba no solamente la guerra contra Irán, pero también las ofensivas militares de Israel en Líbano. Israel rompió el alto de fuego, no lo ha respetado en ningún momento y lo que ha hecho Irán hace un par de días ha sido, digamos, contestar a ese desrespeto por el régimen sionista acerca del alto de fuego. Yo creo que la situación es bastante compleja porque cada uno de los tres principales actores tiene un blanco diferente. Estados Unidos quiere salir de la guerra. La guerra ha sido un gran fracaso en términos de la imagen de Donald Trump en el interior de su país y en términos económicos. Hubo un error gravísimo de inteligencia, una subestimación de las capacidades militares de Irán, una subestimación de la capacidad de Irán en adueñarse del estrecho de Hormuz y controlar ese importante camino del petróleo del mundo. Y Donald Trump desea salir, pero no puede salir demasiadamente demoralizado, no puede salir firmando un recibo de que perdió la guerra. Israel, por otro lado, no desea salir de la guerra porque Netanyahu está muy cercano de elecciones en Israel y necesita de la guerra para mantener su discurso de defensa de la seguridad y de la defensa del régimen sionista. La interrupción de la guerra es catastrófica para Netanyahu porque la gente en Israel le pregunta, pero ¿será para llegar a un acuerdo de paz? ¿Por qué hizo la guerra? ¿Por qué se atacó a Irán? E Irán tiene otro target, otro blanco. Irán no ha empezado la guerra y desea sacar de esa situación garantías de supervivencia de la República Islámica, soberanía sobre el estrecho de Hormuz, el fin de las sanciones que ya tardan 47 años y claro, que se acepte su gerencia, su gestión sobre el estrecho de Hormuz. Entonces, Irán no desea que siga la guerra o que se retome la guerra, pero no está dispuesto a ninguna opción de capitulación delante de Estados Unidos y de Israel porque hace una cuenta, y yo creo que esa cuenta está correcta, que en términos militares
aunque la asimetría sea real entre Irán de un lado, Israel y Estados Unidos de otro, por el hecho de que Irán es capaz de controlar el estrecho de Hormuz, Irán tiene una ventaja y va a sacar provecho de esa ventaja para un acuerdo que le sea estratégicamente benéfico. Entonces, esa es la lógica que hace con que Israel ataque todo el tiempo, no respete el alto de fuego, que Estados Unidos tenga una actitud pendularia en relación a esa situación y que Irán reacciona todas las veces que es atacado para demostrar que no está dispuesto a la capitulación. Pero si es así, Pedram, no sé si usted esté de acuerdo con estos planteamientos de Breno, pero le quiero preguntar, si Estados Unidos en efecto quiere salir de la guerra y el mismo presidente Donald Trump ha dicho que quiere un acuerdo de paz y que ese acuerdo está muy cerca, ¿por qué entonces Estados Unidos retoma sus ataques con tanta fuerza en contra de Irán? Ya van por lo menos 2 días de ataques, el mismo presidente ha amenazado con golpear de una manera todavía más fuerte el territorio iraní. ¿No es esto contrario a esa presión que le ejerce el mercado y también que le ejerce la Copa del Mundo, que estamos en vísperas de comenzar el Mundial que se jugará en Estados Unidos? ¿Por qué en medio de esas presiones vuelve el repunte de este conflicto, Pedra? Bueno, digamos, la situación es que el análisis de mi compañero es hasta un nivel acertado. Irán quiere mantener su seguridad, quiere mantener su autonomía, quiere mantener su poder, pero la propia ideología de la República Islámica de Irán no lo va a permitir entrar a un acuerdo que puede seguir o sobrevivir por muchos años. ¿Por qué? Porque la agresión de Irán o la República Islámica, el régimen islamista de Irán, tiene aspectos que son amenazas en la región. Decir que los Estados Unidos e Israel iniciaron el conflicto a nivel militar de una fecha exacta puede tener sentido, pero en términos geopolítico histórico, Irán tiene algunos aspectos o características de su régimen, de su ideología, que es una amenaza a Israel, a los Estados Unidos, al Occidente y ahora a los países árabes. Por ejemplo, Irán, no es un secreto que Hezbollah es una extensión de Irán, es un proxy de Irán. Y dependiendo en su punto de vista, Hezbollah es un movimiento de liberación para Pedra, defender discúlpeme, lo los interrumpo. derechos de los musulmanes del Líbano. Disculpe, lo un interrumpo grupo porque usted me terrorista. habla, me responde de la posición de Irán, pero yo le pregunto por la posición de Estados Unidos. ¿Por qué ataca de nuevo con tanta fuerza, sabiendo que el mismo Trump decía que un acuerdo estaba cerca? ¿No es esto contradecirse un poco? No, porque Irán piensa precisamente que con su actuación fuerte, con amenazar a los Estados Unidos e Israel, puede motivar a Trump a llegar a un acuerdo. Ellos están haciendo unos cálculos muy riesgosos que en este momento que pueden estar cerca a un acuerdo a los Estados Unidos, el error sería demostrar debilidad. Ellos piensan así, entonces amenazan a Israel, miran hasta dónde pueden ir, amenazan a los Estados Unidos, bombardean a los países vecinos como Bahrein, Kuwait, Qatar, los Emiratos, y quieren demostrar su poder ante una negociación para llegar a un acuerdo. Ellos creen que eso les puede ayudar a salir con un mejor acuerdo. Y por eso yo pienso que es riesgoso, porque puede ya eventualmente producir una reacción de los Estados Unidos muy, muy fuerte contra estas amenazas. Usted dice entonces que es una jugada arriesgada de Irán. Breno, ¿cómo lee usted el repunte de estos ataques y también de las amenazas, sobre todo estando a pocas horas del Mundial? Mira, yo creo que Estados Unidos siempre ha hecho bajo Trump esa misma maniobra, tuvo siempre esa misma estrategia. Donald Trump ha cometido un grave error
empezando la guerra al lado de Israel con los ataques del 28 de febrero. Esa guerra le ha salido muy, muy mal en términos geopolíticos y en términos internos. Desea salir de la guerra, pero tiene que salir, como yo he dicho antes, tiene que salir de esa guerra sin desmoralizarse. Para no desmoralizarse necesita un acuerdo con Irán que pueda ser presentado a la opinión pública de Estados Unidos y del mundo como un acuerdo victorioso para Estados Unidos. Y por eso tiene esa actitud de un péndulo. Por ahora habla de un acuerdo, otras veces vuelve a la acción militar contra Irán para presionar por un acuerdo más ventajoso. Irán no acepta la presión de Estados Unidos. Recordémonos siempre que Estados Unidos e Israel son los agresores. Irán es el agredido. Irán no ha empezado ninguna guerra. Estados Unidos e Israel han violado el derecho internacional y empezado esa guerra. Irán, en términos defensivos, ha probado fuerza militar, capacidad de resistencia e impuso una derrota estratégica a Estados Unidos y a Israel que tenían como blanco el cambio de régimen, el fin de la República Islámica. Esa fue la apuesta que ha hecho Donald Trump y Netanyahu y esa apuesta fracasó. Irán no está dispuesto a aceptar cualquier acuerdo, no está dispuesto a aceptar un acuerdo que represente una capitulación. Irán confía que tiene las capacidades militares para enfrentar a la presión de Estados Unidos. Y Estados Unidos juega sus fichas para presionar a Irán. Entonces, no es contradictorio en la lógica de Estados Unidos que en un momento hable de un acuerdo y en otro momento empiece los ataques militares. Esos ataques militares hacen parte de un movimiento para arrancar de Irán un acuerdo que Irán no está dispuesto a firmar porque en los términos que Estados Unidos desea, ese acuerdo sería un acuerdo que podría representar una capitulación. Irán está seguro que tiene fuerza para impedir esa capitulación, ¿no? Eso es importante que identifiquemos también que la operación de Estados Unidos no es la misma de Israel. Israel sigue con la agresión en Líbano, no respeta el alto de fuego. Israel desea la guerra a cualquier costo. La guerra contra Irán es esencial para la supervivencia política de Netanyahu. Y por eso es un problema para Donald Trump. Pero al mismo tiempo que Donald Trump tiene que parar el esfuerzo de guerra de Israel, tiene que demostrar fuerza en el manejo con Irán. Y así es que se puede comprender esos ataques recientes de Estados Unidos en la isla Kerch y otras regiones de Irán. Y Irán contesta esos ataques de Estados Unidos contra las bases de Estados Unidos en las monarquías del Golfo Pérsico, como ha hecho en las últimas horas. Y es ahí precisamente donde Pedram habla de una fisura entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu. Sobre todo lo que los ha dividido, al menos de manera pública, son los ataques por parte de Israel en contra del Líbano. Donald Trump ha pedido públicamente que esos ataques paren por parte de Israel y confesó que en una llamada telefónica que tuvieron Trump y Netanyahu, el presidente estadounidense llamó loco al primer ministro israelí por esa ofensiva en contra del Líbano. Sin embargo, le quiero preguntar, Pedram, si esa fisura no se sella un poco, no se alivian las tensiones entre Trump y Netanyahu ahora con los ataques a Irán, una vez que Estados Unidos vuelve a atacar a Irán y que Israel también lo hizo hace pocos días antes del ataque entre Estados Unidos e Irán, también fue entre Irán e Israel. ¿Eso acaso no los vuelve a unificar? Sí, esta fisura es una fisura temporal. Yo no creo que Trump un día puede ser grosero con un aliado y el día siguiente otra vez en buenos términos. Eso yo no veo una fisura estructural ideológica. Israel tiene que seguir su línea porque Irán sí es una amenaza existencial contra la seguridad de Israel. Israel no puede seguir en un ambiente donde Irán, en mi punto de vista, es el agresor por su ayuda a Hamas y Hezbollah y su liderazgo en el mundo islámico para eliminar con el Estado de Israel.
Entonces no es un tema leve y Israel ha decidido que para su seguridad tiene que solucionar la situación de Irán y va a tener el apoyo de los Estados Unidos. Puede existir fisuras, conversaciones y diferentes perspectivas sobre el acuerdo que los Estados Unidos quiere lograr con Irán, que además yo no creo que no van a lograr ningún acuerdo bueno, porque Irán no va a abandonar su programa nuclear, Irán no va a abandonar su apoyo a Hezbollah. Irán no va a parar su ideología sobre la destrucción del Estado de Israel. Discúlpeme, Pedram, lo interrumpo. Si Irán Sí. entonces no está dispuesto a acordar un pacto, ¿cuál puede ser la salida de esta guerra desde esa mirada iraní como usted la lee? No, yo creo que Irán está en una situación muy, muy difícil para lograr un acuerdo porque fundamentalmente Irán no ha aceptado que tiene que cambiar su formación. La República Islámica es un régimen, es una teocracia donde desde el inicio de la revolución su ideología ha sido la exportación de la revolución. Su identidad depende en el poder de sus proxies como Hezbollah y Hamas, y va a seguir con su programa nuclear, va a seguir apoyando grupos terroristas en la región. Y además internamente tiene presiones. La mayoría del pueblo iraní no está de acuerdo con el régimen. Puede ser que algunos no están de acuerdo con la guerra, pero la mayoría de la población de Irán está buscando otro modelo de gobierno. Sabe que la República Islámica solo ha producido pobreza, tortura, han ejecutado miles y miles de personas. Hoy día el Producto Bruto por cápita de Irán hoy es menos que antes de la revolución hace 48 años. Sí. En todos los aspectos sociales y con respecto a los derechos humanos, Irán no es un ejemplo para la región. Entonces, Israel va a seguir con su estrategia y yo no soy optimista sobre ningún acuerdo porque Irán no va a cumplir. Mañana Irán no va a ser una democracia liberal. Irán no va a reconocer el derecho de Israel a existir. Irán además no va a apoyar a grupos árabes o palestinos que quieren lograr un acuerdo de paz con Israel, lograr un Sí. Modelo de dos estados. Digamos, Irán también ha perseguido individuos y grupos palestinos que han tomado una línea más moderada hacia Israel. Entonces, hasta que siga el régimen, esta situación va a seguir así. Y para nuestra audiencia les quiero dar un dato. Pedram Fanian es precisamente iraní. Breno, quiero preguntarle sobre un punto que él plantea. Pedram dice que quizás un pacto, un cese al fuego o incluso un final de la guerra está muy lejos. Él dice que Irán no va a renunciar a sus mínimos, como por ejemplo poder tener esa capacidad nuclear. ¿Usted está de acuerdo con Pedram en que estos ataques y este repunte del conflicto puede alejar todavía más la posibilidad de un acuerdo o, como usted decía, hace parte del péndulo? Estados Unidos golpea, pero con la intención de forzar a los iraníes a sentarse una vez más a la mesa de negociaciones. Mira, yo no puedo tener acuerdo con la análisis de Pedram, porque eso no corresponde a los hechos. Irán aceptó hacer acuerdos sobre la cuestión central que Estados Unidos ponía sobre la mesa, al mejor públicamente, que era el tema de la utilización de la energía nuclear para fines militares. Irán ha firmado un acuerdo en 2015, aceptó firmar un acuerdo con la mediación de Brasil y Turquía. Después ha firmado un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos. Y antes del ataque del 28 de febrero estaba dispuesto a negociar ese punto. Irán jamás tuvo una actitud de negación de ningún acuerdo. Quien actuó contra esos acuerdos ha sido precisamente Estados Unidos. Tenemos que estar bien. Esos hechos tienen que estar bien claros cuando hacemos un análisis. No se puede hacer un análisis basada en ideología, tiene que ser basada en los hechos. Irán aceptaba la negociación. Irán no ha desarrollado armas militares. Las agencias internacionales confirman que no hay desarrollo de armas militares por parte de Irán. No hay ningún indicio de que Irán esté dispuesto a desarrollar armas nucleares.
esa conversación, ese pretexto de Estados Unidos sobre el tema nuclear me hace recordar mucho las famosas armas de destrucción masiva que se atribuía a Saddam Hussein para la invasión de Irak en 2003. Esas armas jamás existieron. O sea, yo no puedo estar de acuerdo con esa caracterización. A Irán interesa paz, a Irán interesa el fin de las sanciones, a Irán interesa poder ejercer su derecho a la autodeterminación. Esos derechos están amenazados por una agresión externa. Irán jamás ha empezado ninguna guerra. Breno. Irán no empezó la guerra contra Irak, Irán no ha empezado la guerra ahora de Estados Unidos con Estados Unidos e Israel. Irán ha sido atacado por Estados Unidos e Israel. Hay siempre que considerar también que Israel es un régimen colonial, un régimen de ocupación colonial, un régimen de agresión al pueblo palestino y a los pueblos de la región. Es razonable creer que Irán establezca una puente de solidaridad con los sectores que están en contra el colonialismo representado por Israel. Pero, Israel Breno, quiero interrumpirlo. Si el deseo de Irán... Si el deseo de Irán es la paz de manera básica, como usted la plantea, ¿por qué entonces sus grupos aliados como los hutíes desde Yemen, Hezbollah desde Líbano, que son los proxies a los que se refiere Pedram, están atacando a Israel? Los hutíes reanudaron una vez más los ataques lanzando misiles en contra de Israel. Una vez Estados Unidos bombardeó de nuevo a Irán y están amenazando con bloquear el Mar Rojo, que ha servido como una ruta alternativa tras el cierre del estrecho de Hormuz. Si los iraníes verdaderamente quisieran la paz, ¿por qué no le dicen entonces a sus proxies que dejen de atacar? Porque sus proxies están actuando en defensa, en la defensa de su aliado. Israel ha atacado Líbano, Israel ha atacado Irán, Estados Unidos ha atacado Irán. Es normal que los aliados de Irán actúen en la defensa de su aliado. Eso se pasa en todas las guerras. O sea, el Hezbollah y los Houthis no estaban en combate en el 28 de febrero. Hezbollah estaba cumpliendo el alto de fuego de 2024. Los Houthis tampoco estaban atacando a Israel o cualquier otra base de Estados Unidos. Solamente se reanudaron los conflictos por parte de Hezbollah y de los Houthis después de la acción de agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán en 28 de febrero. Esos aliados de Irán actúan después del ataque que sufre Irán, después de la invasión de Israel al Líbano, después que Estados Unidos e Irán emprenden ese esfuerzo de guerra contra la República Islámica. La actuación de Hezbollah y la actuación de los Houthis tiene que ser analizadas en el contexto de una alianza comandada por Irán, es verdad, de una alianza que atacada tiene el derecho de defenderse, tiene el derecho de atacar a quien le atacó. Usted dice entonces, este es el derecho de defensa incluso de los aliados de Irán. Pedram, mientras Breno hablaba, usted negaba con la cabeza. ¿Qué le responde? Sí. No, digamos, es una perspectiva revisionista para mí decir que Irán son víctimas de todo eso y Hezbollah y Hamas y los hutíes están apoyando a su aliado. Mire, si Irán quiere un acuerdo, puede terminar su apoyo a Hezbollah, terminar su apoyo a Hamas, terminar su apoyo al terrorismo internacional, al lavado de activos, a los grupos guerrilleros en América Latina como el ELN, con la cual Hezbollah tiene vínculos por narcotráfico y lavado de activos. Irán puede reconocer el derecho de Israel de existir. Irán puede tener su programa nuclear, pero no hacer enriquecimiento a niveles que todo el mundo sabe que es para hacer una arma. Ahora, yo no culpo a la República Islámica, es la lógica de ellos. Por eso yo soy pro cambio de régimen para que Irán pueda tener una democracia liberal. Pero mientras que la República Islámica sigue, va a ser su mentalidad. ¿Por qué? Porque con una bomba atómica, Irán quiere seguir el modelo de Corea del Norte, que nadie mete con uno si un país tiene una arma nuclear. Y toda la agresión de Irán con los países musulmanes en la región,
Qatar tenía muy buenas relaciones con Irán y también los bombardearon. Eso demuestra que Irán está tomando una postura agresivo hacia la región y quiere seguir el modelo de Corea del Norte, obtener la bomba a cualquier costo. Sin la bomba, la República Islámica en su lógica no va a tener suficiente seguridad, porque a cualquier momento puede ser sujeto a ataques militares, legítimo o no, de Israel o Estados Unidos. Es un tema lógica, es un tema, no es Sí. un análisis ético, sino que Irán necesita la bomba, el régimen necesita el programa nuclear y la bomba nuclear para existir y dominar la región y con más fuerza y menos miedo apoyar a grupos cuyo objetivo es la destrucción del Estado de Israel. Ahora, yo pienso que también Trump se retiró muy temprano de la guerra. Si la guerra hubiera continuado otro mes, puede ser que el régimen hubiera colapsado. ¿Y por qué digo eso? La economía está terrible. No hay gasolina, no hay acceso a agua, no hay riesgos de alimentos, a pesar de algunos canales de propaganda izquierda que demuestran que Teherán tiene estabilidad. La situación de la gente está muy, muy mal. Y en el régimen hay mucha paranoia. Hay mucha paranoia. Abiertamente hay oficiales del régimen islámico que Sí, están acusando a otros del mismo régimen de ser espía de Israel. pero Es se de nos está acabando el paranoia tiempo. psicológica. Sí, se nos está acabando el tiempo, discúlpeme, y a cada uno le Ok. queda un minuto y les quiero preguntar por las afectaciones a otros países, porque ahora con la reanudación de los ataques, Estados Unidos ha bombardeado varios petroleros sobre el estrecho de Hormuz, alegando que están transportando petróleo iraní, a pesar de que ese petróleo bajo Estados Unidos está sancionado. En uno de los petroleros hay tres, dentro de ellos había tres tripulantes indios que están desaparecidos de momento. India incluso hizo un reclamo oficial ante Estados Unidos por esto. Y a eso se suman las afectaciones que han tenido los países del Golfo por los ataques iraníes. Uno de los más recientes fue el ataque en contra del aeropuerto internacional de Kuwait, que fue antes de esta reanudación de los ataques o de esta ola más reciente de los ataques. Breno, ¿cómo interpreta usted las afectaciones de otros terceros países que no están directamente implicados en la guerra y que no son ni Irán, ni Estados Unidos, ni Israel? Bueno, en lo fundamental, eso es consecuencia de la acción militar de Estados Unidos y de Israel, especialmente de Estados Unidos. Recordémonos que Irán jamás había atacado a ninguna de las monarquías árabes del Golfo Pérsico antes de que fuera atacado por Estados Unidos e Israel. Irán ha atacado a esas monarquías porque esas monarquías han sido cómplices del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, porque en esas monarquías hay bases de Estados Unidos. Fundamentalmente son esas bases o la infraestructura de esas bases que son atacadas por Irán y que son atacadas en legítima defensa. Irán no ha empezado una operación de ofensiva, no ha tenido la iniciativa de atacar esos países. Al revés, es que los ataques contra Irán partieran también de bases militares de esos países. Es legítimo que Irán responda a eso atacando a las bases militares de Estados Unidos y a todos los países que son cómplices del ataque contra Irán. Otra cosa es lo que hace Estados Unidos. Estados Unidos estableció como Le estrategia quedan para 30 liberar segundos, el Breno. estrecho de Hormuz. Para liberar el estrecho de Hormuz, Estados Unidos hizo un bloqueo adicional, un bloqueo para impedir que Irán tenga el control de los barcos que entran y salen del estrecho de Hormuz y empezó a atacar embarcaciones de países que nada tienen que ver con ese conflicto. Es una Sí. acción claramente imperialista de Estados Unidos. Y Pedram, ¿usted cómo lee estas afectaciones a los terceros países? Yo pienso que estos países terceros como la India o la China, al contrario de lo que dicen muchos analistas, yo creo que ellos están esperando un cambio de régimen de Irán, porque para ellos lo que ellos quieren es estabilidad en el sector energético.
Entonces, para mí es clave entender que la comunidad internacional quiere una solución en Irán. Y mientras que sigue la República Islámica, esto no va a ser posible. Si me permite solo 15 segundos, quiero dejar a Breno con un pensamiento. Mire, él sigue con una defensa muy valiente sobre Irán. Y solo quiero decirle que, Breno, si usted fuera un iraní y vivía en Irán, y con su formación intelectual que es marxista, comunista, de izquierda, quiero que usted sepa que en Irán una persona como usted estaría ejecutado. Y, En Irán Breno, han ejecutado niños menores de edad por tener solo literatura de izquierda radical. Pedram, lo voy a interrumpir porque le voy a dar 15 sí. segundos a Breno para que le responda. 15 segundos nada más, Breno, adelante. Yo no estoy refletiendo sobre la situación de Irán con base en mi condición ideológica. Yo estoy refletiendo sobre la situación de Irán con base en el derecho universal a la autodeterminación de los pueblos. Estados Unidos e Israel no pueden, a través de una acción militar, desear cambiar el régimen de ningún país, ni de Irán, ni de Brasil, ni de ningún otro país. Ese es mi punto de vista. Eso nada tiene que ver con comunismo o marxismo. Eso tiene que ver con el sagrado derecho a la autodeterminación. Lastimosamente se nos acabó el tiempo. Me encantaría continuar esta conversación con ustedes. Les agradezco por estar aquí en el debate y también un agradecimiento a la jefe de edición Laura Garzón, a la productora de invitados Melissa San Miguel y a ustedes por vernos y por escucharnos. Luego volvemos con un nuevo episodio.